Wie nimmt man a bissel Masel? Wie nimmt man a bissel Glück? Das Räderle soll sich schon drehen und bringen mein Masel zurück. Die Welt, sie ist doch beschaffen für alle Menschen gleich. Wie nimmt man a bissel, хотя a bissel, wie nimmt man a bissel Glück? Jugend von Zures, Jugend von Pein, Zeiten, wo's Ärgere kann schon nicht sein, gegangen auf Wegen, verdorben und schlecht, gepattert die Juren, die Tage, die Nacht. Mieten zerbrochen bin ich. Und ich frag jetzt die Frage bei Sie. Wie nimmt man a bissel Masel? Oi, wie nimmt man a bissel Glück? Das Räderle soll sich schon drehen und bringen mein Masel zurück. Die Welt, sie ist doch beschaffen für alle Menschen gleich. Wie nimmt man a bissel, хотя a bissel, wie nimmt man a bissel Glück? Wie nimmt man a bissel Masel? Wie nimmt man a bissel Glück? Das Räderle soll sich schon drehen und bringen mein Masel zurück. Die Welt, sie ist doch beschaffen für alle Menschen gleich. Wie nimmt man a bissel, хотя a bissel, wie nimmt man a bissel Glück? Jugend von Zures, Jugend von Pein, Zeiten, wo's Ärgere kann schon nicht sein. Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches, de acuerdo al país de donde nos están acompañando. La Red LAES, Red Latinoamericana para la Enseñanza de la Shoah, les da la bienvenida a este segundo ciclo de charlas.
Testimonio Latinoamericano del Holocausto. Mi nombre es Patricia Flowers y soy la coordinadora, la directora del Centro Educacional Holocausto y Humanidades del Perú. En esta oportunidad, el Museo Judío del Paraguay nos presentará la charla Del infierno a la vida, dejando mis huellas, a cargo del historiador David Velázquez y la señora Flora Tauber. Paso a David, quien es un historiador. En el 2013 participó del 17 Congreso Mundial de Estudios Judaicos. Él es expositor de diversas ponencias. David, te escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a todo el auditorio que nos acompaña hoy desde Paraguay. Voy a compartir con ustedes algunas líneas que espero sirvan para enmarcar la posterior presentación realmente importante de la tarde-noche de hoy, es la presentación de Flora Tauber. No sé si pueden ver, ¿se ve la imagen de fondo? ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, voy a comenzar comentándoles que esta primera fotografía que encabeza la presentación es de mi propia, parte de mi propia familia. Mi abuelo, mi opa, vino desde Alemania, en el Paraguay, salió de Alemania en 1933 intentando salvar parte de la fortuna familiar. Finalmente no pudo regresar ya a Alemania y terminó llegando al Paraguay en 1939. Y esa foto donde aparece él, que creo que pueden ver, es aquí el segundo visto desde la derecha de ustedes, eh, es su recorrido hasta llegar al Paraguay. De manera que tengo también un interés personal y afectivo en términos de esta presentación. La presentación que voy a compartir con ustedes se llama Visas ilegales para no morir. Incluye y se trata de los documentos que fueron conseguidos por judíos que intentaban salir del escenario de la Shoah desesperadamente en Europa. Fueron conseguidos de países latinoamericanos. En realidad no son solamente visas, también incluyen otros documentos como los llamados pasaportes y promesas. A ver. ¿Cuáles eran las políticas latinoamericanas hacia los judíos en en los años de la Shoah? Podemos agrupar estas políticas básicamente en tres, que no son fases de la política, es decir, esto no es que ocurrió una política primero, después otra, sino en general, en este tiempo, cómo fueron diseñándose estas políticas. La primera es mantener la inmigración abierta. Fueron pocos en realidad los países que mantuvieron una inmigración abierta, pero en el caso de Paraguay, la inmigración fue abierta hasta 1936 cuando un gobierno de corte más nacionalista eh, derroca al gobierno liberal del año 1936 y en la misma línea que varios otros países latinoamericanos establece restricciones para la inmigración judía. Muchas de esas restricciones eran de carácter confidencial, es decir, no estaban en las leyes, sino que eran instrucciones secretas a los consulados y a las representaciones diplomáticas de países de América Latina en el exterior, en Europa especialmente. Y con con esta instrucción se evitaba en lo posible visar o certificar la inmigración judía a América Latina. Ese es un primer tipo de política. Y podía responder ese primer tipo de política abierta a una decisión soberana del país o algún tipo de presión internacional. Cuando se abre en el caso de Paraguay la inmigración de 1943, por ejemplo, ahí es por presión internacional sobre el gobierno paraguayo de la época. Después tenemos las inmigraciones restringidas, que son resultado de presiones internacionales más algún antisemitismo. En el caso de Paraguay, que es el caso que mejor conozco, las presiones internacionales venían, por ejemplo, de la influencia que tenían las legaciones o lo que hoy serían las embajadas de Italia y de Alemania sobre Paraguay para tratar de limitar la inmigración judía al máximo. Y también aquí existía antisemitismo, sobre todo en las clases dirigentes, no tanto a nivel de la población, casi no mucho a nivel de la población, más bien era la clase dirigente la que tenía estas expresiones de antisemitismo. Y finalmente tenemos los países de inmigración prohibida. El mismo país pudo haber sido de inmigración prohibida. En el caso de Paraguay, fue aumentando severamente las restricciones más allá de lo que decían las leyes migratorias.
incluso para el caso judío, por ejemplo, incluyendo en los tratados, como en el Tratado con Checoslovaquia, la prohibición expresa de que pudiera inmigrar población judía al país, población semita, dice el acuerdo, y eso hacía que en la práctica fuera imposible la inmigración. Aunque dijeran que estaba abierta, lo que se pedía era tanto que era imposible inmigrar. Y vuelvo a reiterar, es un tipo de antisemitismo que está sobre todo en la clase dirigente, en la clase política, y no tanto en el nivel de la población, porque aquí ya existía población judía de unas de oleadas anteriores. Varios grupos, los diplomáticos latinoamericanos en Europa, muchos de ellos hicieron un gran esfuerzo para, inclusive sacrificando su posición personal, para dotar de recursos para la libertad, visas, pasaportes o promesas a judíos que intentaban escapar, y lo hicieron sin compromiso. Pero también había diplomáticos europeos en Europa que lo hacían, por ejemplo, en Budapest, en Hungría. Había diplomáticos que se movilizaban para tratar de salvar a la población judía de Hungría. Y es muy conocido el caso, para el caso de Paraguay, es el que nos interesa, el grupo de los 6, el grupo de Berna, que es un grupo de diplomáticos polacos que desde 1939 venía negociando visas para judíos. Estos diplomáticos se habían quedado como parte del gobierno polaco en el exilio y eran básicamente 6. Eran los representantes polacos propiamente, que eran Aleksander Lados, Stefan Riniewicz, Konstantin Rokicki y Julius Kuhl. Ellos eran todos diplomáticos polacos. A ellos se sumaron el dirigente del Congreso Judío Mundial, Abraham Silbersheim, y el representante de la misma organización en Suiza, en Berna, que era Chaim Eis. Ese era el grupo de 6 llamado el grupo de Berna, que se encargaba de conseguir visas, pasaportes visados ilegalmente, no falsos los pasaportes, pero sí ilegales, porque estaba prohibida la visación, con el cónsul paraguayo en Berna, Hughley. Sus actividades fueron impactantes en el sentido de que, imagínense que había que conseguir primero, en el caso de Hughley parece ser que había que sobornarlo para conseguir, pagar unas cifras siderales para conseguir. De hecho, esa es la acusación contra Hughley después. Tienen que conseguir y después hacerlo circular hasta que llegue, por ejemplo, al gueto de Varsovia. O sea, los canales de circulación de los pasaportes son todavía una materia de mejor conocimiento, pero en esencia se trata de eso. Un grupo de diplomáticos, en este caso polacos, que negociaba con la representación paraguaya honorífica en Suiza, obtener estas visas y pasaportes ilegales. ¿Por qué eran importantes estas visas y pasaportes ilegales? Porque, voy a decirlo en muy resumidas cuentas, desde las leyes de Nuremberg, pasando por la Kristallnacht y las restricciones para inmigración, los judíos habían perdido la nacionalidad, que era la política nazi de restarle completamente todo sentido de humanidad a la población judía. Era la política nazi de perseguir a los judíos en todos los lugares del mundo, que es uno de los enfoques más recientes de estudios del Holocausto, ver cómo la persecución se extendió más allá incluso de Europa. Y estas limitaciones hacían que estos pasaportes fueran muy valiosos, porque era la nacionalidad que podían argumentar los judíos para tratar de salir de Europa. En ausencia ya de su nacionalidad de origen, esto era un recurso muy valioso. Y en un momento dado, incluso el gobierno nazi planteó un canje de prisioneros, lo cual inclusive incrementaba más todavía el valor de estos pasaportes y visas ilegales. Entonces, hay que entender aquí en este contexto que eludir la ley era un acto de resistencia. O sea, eran leyes injustas, leyes que atentaban directamente contra la dignidad de la población, eran leyes basadas en intereses internacionales y no en una perspectiva de derechos, de manera que eludir esto era un acto de verdadera resistencia y sobrevivencia. Entonces tenemos 4 situaciones, 4 escenarios. El primero, lo que ya decíamos, diplomáticos que entregaban sin costo, arriesgando su prestigio personal, estas visas, pasaportes y promesas. Luego tenemos la venta mediante soborno, que es el caso que nos ocupa en el caso de Paraguay, hasta donde sabemos por lo menos hoy. Está siendo revisado, pero es lo que sabemos hoy. Las declaraciones irregulares de testigos, es decir, en el país alguien argumentaba que tenía un pariente agricultor, porque solo se permitía la inmigración de agricultores, y esas declaraciones, por supuesto, eran falsas, pero la declaración más el pago ilegal podía llegar a salvar una vida. Y finalmente,
ya en América el ingreso irregular a los países, porque como venían con el pasaporte ilegal o la visa ilegal, además su ingreso entonces era ilegal. Quiero señalar que para el primer caso, el de documentos ilegales sin costo, nosotros tenemos 2 diplomáticos latinoamericanos dentro de los justos entre las naciones, que son el diplomático ecuatoriano Manuel Antonio Muñoz Borrero y el diplomático de El Salvador, el coronel José Arturo Castellanos, que se comprobó que entregaron estas visas y estos documentos sin percibir dinero y arriesgando notablemente su posición personal y su posición diplomática en favor de los judíos que intentaban escapar. Entonces, eh, así es como inmigró a la desesperada o intentó salir de Europa a la desesperada la población judía. Esto es lo que hicieron los diplomáticos latinoamericanos. Esto es lo que hicieron los estados latinoamericanos. No es, como ustedes ven, una sola política ni un solo modelo de diplomacia, sino que se daba en función de la coyuntura política del país o de la decisión personal del diplomático cómo responder en este escenario. Para concluir esta introducción, quiero repetir unos versos que pertenecen a un poema que se llama Pasaportes, que fue escrito por el llamado el poeta del gueto, Vladislav Schlengel, en el gueto de Varsovia. Él murió después, durante los episodios de resistencia y de lucha de combate en el gueto, pero en un poema que después se transformó en canción, él decía: querría un pasaporte uruguayo, ojalá tuviera de Costa Rica o Paraguay, para vivir tranquilo en Varsovia, que es de todas la tierra más linda. Esta canción circulaba, o este poema circulaba dentro del gueto con el conjunto de la información que decía que se estaban vendiendo visas y se estaban consiguiendo visas, pasaportes ilegales para la libertad. Concluyo comentándoles que de los recursos que utilicé para esta presentación, un artículo del doctor Efraín Sadov, una de las autoridades en este campo, autor de la Enciclopedia del Holocausto, uno de los autores, y también de un artículo que se llama Pasaportes de América Latina para el Salvamento de Judíos durante el Holocausto. Las imágenes que les comenté son de mi familia y de la propia Enciclopedia del Holocausto, del Museo del Holocausto de los Estados Unidos. El sitio del Museo del Holocausto es muy bueno y muy completo en relación con este tema. Y 2 documentales que están disponibles en YouTube. Uno se llama Pasaportes Paraguayos, fue preparado por el Instituto Nacional de la Memoria de Polonia, y el otro, el documental Rechtlinks, que es el documental de los sobrevivientes de la Shoah que llegaron al Paraguay, que pueden acceder en esos vínculos que ustedes ven en pantalla. Así que con esta presentación espero sirva de marco introductorio para escuchar el testimonio que va a compartir a continuación con nosotros Flora. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tu exposición, muy interesante. Nos ha permitido conocer un poco más de la parte de la historia, tanto del Paraguay como de Latinoamérica. Les comento a todas las personas que nos acompañan que en el chat pueden poner sus preguntas y también vamos a copiar el link del documental que acaba de mencionar David para que todos ustedes puedan acceder a él. A continuación voy a dar pase a la señora Flora Tauber. Ella es hija de Sonia Brown, sobreviviente de la Shoah. Ella nos contará esta tarde los recuerdos y vivencias que su madre compartió con ella de los momentos que le tocaron vivir en la Shoah. Flora, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Qué mejor comenzar esta charla con todos ustedes que escuchando la música que le era tan querida para mi mamá y mi tía Esther, Vinenmen a Biselen Mazul, donde encontrar un poco de suerte. Entonces, es para mí un honor poder estar hoy con todos ustedes y compartir algunas de las experiencias de mi mamá y mi tía Esther en la Shoah, al igual que la de 6 millones de judíos, 20 millones de rusos, 10 millones de cristianos, centenares de deficientes físicos y mentales que fueron asesinados, masacrados, violados y muertos de formas humillantes, mientras que pueblos del mundo miraban para otro lado. El Holocausto, conocido también como la Shoah en hebreo y según la terminología nazi, como la solución final, no solo fue contra millones de judíos
sino contra la humanidad. Es mi deber como hija de sobreviviente transmitir estas historias de horror que me fueron contadas para que las futuras generaciones sepan del dolor y horror que nuestros antepasados sufrieron. Si yo no cuento lo poco que sé, yo creo que aquí termina la historia. Recordando, honramos sus memorias. Mi nombre es Sara Bluma Frimet, nombre de mis dos abuelas, y tengo la responsabilidad de mantener sus memorias vivas. Les contaré un poco de historia y de anécdotas que me fueron transmitidas a lo largo o corta de mi vida. Historias de la familia Tauber-Brom, un poco antes, durante y después de la Shoah. Mi papá nació en Bilgoraj, un pueblito en Polonia. Ese es mi abuelo Tauber. No, ese es mi abuelo Brom, no mi abuelo Tauber. Un pueblito chiquitito en Polonia allá por 1914. Ni él se acordaba en qué fecha nació porque en ese entonces no se inscribían a los hijos. Eran 12 hermanos, de los cuales solo 2 sobrevivieron. Mis abuelos paternos tenían una pibirnia o cervecería en el pueblo, que la gente iba a veces antes del Shabbat para reunirse y hablar de negocios, de la familia y de Bobe Maises. Bobe Maises es cuentos de la abuela. Sé que eran religiosos porque usaban el kipá. El kipá es un recordatorio de que Dios está por encima nuestro. Y también usaban los tzitzim, que era una prenda rectangular que se ponían debajo de la ropa, debajo de la camisa, que llevan 4 hilos en cada esquina que tenían que pasar por un agujero. Al pasar por el agujero formaban flecos de 8 hilos. ¿Por qué usaban el tzitzim? La Torá, la Biblia, explica que al hacerlos lo verás y recordarás todos los mitzvot. Es como un recordatorio tangible de un Dios incorpóreo. Es una pena que no sepa más de la familia Tauber, así que paso a la familia Brom. Mi mamá nació en Lomja, también Polonia, en un pueblito chiquito que se llamaba Lomszyca, en febrero del 1923. Eran 9 hermanos, de los cuales 5 sobrevivieron. 3 de los hermanos mayores vinieron a Paraguay antes de la Shoah, mi mamá y mi tía Esther después de la Shoah. Mis abuelos maternos, ahí está mi abuelo Brom, se dedicaban a la agricultura y sus productos eran vendidos en los mercados de la ciudad. Sé que también eran religiosos, ahí está mi abuela materna, mi abuela Sara, porque usaban la kipá y los tzitzim. Uno de los hermanos mayores de mi mamá se dedicaba a la peluquería, lo cual le fue muy útil a mi mamá aprender a cortar el pelo. Más adelante les cuento. Ahí vemos la pibirnia. Era la pibirnia Tauber. Ahí atrás de todo se le puede ver a mi papá. Y esta señora adelante es la hermana de mi papá, Lea, mi tía Lola, quien le trajo a mi papá a Paraguay. Continúo. En Lomja, ellos estuvieron en el gueto. De ahí fueron transportadas a Auschwitz en camiones como animales, días y noches, sin agua, sin comida. Cuando llegaban a Auschwitz eran separados, los niños y los hombres de un lado, las niñas y las mujeres de otro. Era el Reich, Link, izquierda, derecha. A los mayores, a los más adultos, los discapacitados, se les mandaban directamente a la cámara de gas. Mi tía y mi mamá fueron abruptamente separadas. Mi tía y mi mamá, sí. Fueron separadas de su mamá, sin pensar que era la última vez que mi mamá y mi tía le veían a su mamá. Pero yo creo que mi abuela
sí presentía que sería la última vez que se iban a ver, ya que mi abuela le dijo, recuerden lo que son Inishe Meidalach, recuerden lo que son niñas judías. Fue algo que me fue transmitido y ha sido como una semilla que se me plantó muy dentro de mí, que hasta el día de hoy puedo escucharle a mi mamá diciendo esas palabras. Recuerden lo que son. La vida en Auschwitz no fue un picnic. Sufrieron hambre, frío, maltrato físico y psicológico y fueron privadas de toda dignidad. Cuando eran llevadas a la cámara de gas y una vez adentro, ellos entonaban el himno, que era una declaración de fe. Por lo tanto, se usa en la religión judía en muchas ocasiones, hasta incluso antes de la muerte. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shekevot Malchuto Leolam Baed. Oye Israel, nuestro Dios, Adonai es uno. El Señor es nuestra justicia, el Señor es nuestra salvación. La rutina diaria en el campo consistía en que venía una SS o la capo del momento a despertarle a las chicas de la barraca donde estaban. Y el buenos días era Ausstein, Polskie Kurve, Celape, Ausstein, Polskie Kurve, que quería decir despierten polacas putas, con el perdón. Pero eso es lo que ellas escuchaban todas las mañanas. Después de eso, iban al bosque. Iban todas caminando kilómetros y kilómetros y kilómetros, con frío, con lluvia, con nieve hasta las rodillas, con hambre, pero no importa. Iban caminando hasta llegar a un cierto lugar donde cavaban unos pozos profundos por horas y horas y horas. Y después de eso, al terminar de cavar, tenían que volver a tapar el pozo, así como lo abrieron, lo tenían que volver a tapar. Y después de eso, iban de vuelta al campo. Si alguna de las chicas se caía, porque ya estaba cansada, uno de los SS agarraba su revólver y bum, 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 la mataba, sin piedad. O soltaban uno de los perros que iban con ellos siempre. Mi mamá fue una de ellas. Al caerse, el SS le soltó el perro y en vez de agarrarle el tujes, la cola, el perro agarró un pedazo de pan que tenía mi mamá guardado en su bolsillo. En el campo le esperaba una rica sopa, como contaba mi mamá, una sopa calentita que era ashmek, riquísima, que parecía agua sucia, con unas cuantas cáscaras de papa flotando ahí. Y si Dios quería y tenían suerte, les daban un pedazo de broit, de pan, que era más duro que una piedra. Como les conté anteriormente, mi mamá aprendió a cortar el cabello estando con sus hermanos, lo cual le fue muy útil estando en Auschwitz. Eso le ayudó a que de vez en cuando el Señor le diera un pedazo de pan y un pedazo de kartoffel, de papa. Ese señor que mi mamá cortaba el pelo una vez por mes o algo así, era el doctor Mengele. Y más de una vez me dijo mi mamá que cortándole el cabello al doctor Mengele, quería meterles las tijeras acá, bien profundo como pudiera. Y nunca hizo. Varias veces le pregunté a mi mamá, ¿por qué no lo hiciste? Y solo me decía, ich weiß nicht. No sé. Pero estoy segura que ganas no le faltó. Una de las anécdotas que me fueron contadas, ahora voy a contar un poco de anécdotas. En una ocasión a mi tía Esther tuvo aquí en el cuello una infección
Y en la desesperación, mi mamá, sabiendo lo que iba a pasar, que si veían esa infección la iban a mandar directo a la cámara de gas, agarró un cuchillo, le cortó, le sacó la infección, le hizo orinar a mi tía Esther en su mano, le puso la orina de mi tía en el cuello, ya que era el único desinfectante que tenían a mano. Ustedes que conocieron a mi tía Esther seguro habrán visto esa cortadura que tenía ella en el cuello. Ahora ya saben el porqué. Otra de las anécdotas de mi tía Esther. Mi tía Esther era la menor que mi mamá. Y siempre me contaba mi mamá que mi tía Esther siempre tenía hambre, estaba cansada y tenía frío. Y a la noche cuando iban a las barracas, mi tía Esther lloraba. Y mi mamá me contaba que le caía moco. Y mi tía Esther hacía así. Así me contaba mi mamá. Y mi tía Esther decía, Sonichka, ich kann nicht, no puedo más. Sonia, vamos a la cámara de gas. Estoy cansada, tengo frío, tengo hambre, Sonia. Y mi mamá le decía, Esther King, un día más. Después vamos a ir a Paraguay. Vamos a estar con la familia. Esther King, un día más. Y Esther King le decía, pero Sonia, yo tengo frío, yo tengo hambre. ¿De dónde mi mamá sacaba la fuerza? Yo no sé. Siempre me cuestioné. Creo que sobrevivieron tanto mi mamá como mi tía Esther porque tenían la esperanza de venir a Paraguay algún día, de encontrarse otra vez con la familia, de poder contar la historia de lo que les pasó en Auschwitz. Era creer en Gotenyu. Gotenyu era Dios, ese Dios que ellas llevaban aquí adentro y que nunca perdieron la fe. Siempre creyeron en Gotenyu. Gotenyu va a ayudar. Gotenyu esto, Gotenyu lo otro. Siempre era Gotenyu. Hasta siempre me acuerdo mi mamá diciendo Gotenyu y mañana va a ser mejor. Eso era algo que decían en el campo. Ay. Perdón. Una anécdota más del campo de concentración. Estando mi mamá y mi tía afuera, caminando, del otro lado del alambrado, de repente le ven a su hermano David. Y mi mamá y mi tía Esther y David empiezan a gritar, a cantar, a llorar. Estaban llorando los tres, haciéndose preguntas, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está este? ¿Dónde está lo otro? Y todos estaban muertos, muertos. David le dice a mi mamá, qué suerte que ustedes están vivas, qué suerte que van a ir a Paraguay y poder contar la historia, porque yo ya estoy cansado, yo ya no puedo más. Y no tengo fuerza. Y David se fue caminando solito a la cámara de gas. Antes de eso mi mamá lloró, le suplicó, le gritó, dijo, David, dentro de poco termina esto, vamos a ir a Paraguay a estar en la familia, con la familia. Y David le dijo, no tengo fuerza. La misma anécdota fue contada a mi prima, pero un poco diferente, a mi prima Rosy, que mi tía Esther y mi mamá se encontraron ahí en el patio de Auschwitz, estando el alambrado, y se encuentran con David, feliz de la vida, todo hablando, y cuando David le dice, no tengo más fuerza, él se agarra del alambrado y se queda electrocutado enfrente a mi tía y a mi mamá. Son dos historias de la misma persona. Todas estas anécdotas yo lo viví escuchándole a mi mamá, pero ella lo vivió en carne viva. No es una ficción todo esto, no es un cuento. Esto sucedió en Auschwitz. No es como algunos dicen que el Holocausto no pasó. Espero que las futuras generaciones mantengan viva la memoria de todos los que perecieron allá. El 7 de mayo de 1945 entraron los rusos a Auschwitz y liberaron el campamento.
La Cruz Roja estaba a cargo de las sobrevivientes y de saber dónde querían ir. Por supuesto, mi mamá y mi tía Esther querían venir a Paraguay. Fueron llevadas a Francia, donde estuvieron 2 meses hasta que consiguieron los papeles. En ese entonces en Francia era el embajador paraguayo, el señor Federico Chávez, quien al enterarse que las 2 mujeres judías, polacas, eran de apellido Brom, se puso muy contento porque su amigo Jaime Brom, el hermano de estas 2 polacas, estaba en Paraguay. Estando en la embajada, el embajador le llama a mi tío Jaime a decirle: tus 2 hermanas están vivas y pronto van a estar en Paraguay. De Francia se fueron a Río, donde la colectividad judía la recibió y estuvieron, creo que, 1 mes. Estando en Río, mi tía Esther conoció al amor de su vida, mi tío Salo Juan, con quien después se casaría y tuvieron un hijo, Tatush, alias Tatush Jackie. De Río vinieron a Paraguay, allá por octubre del 45, y también toda la colectividad judía, ahí está el avión, y también toda la colectividad judía fueron al aeropuerto a esperarla. Era el no creer que hayan sobrevivido. Muchos fueron por curiosos, pero los judíos fueron con la esperanza de saber algo de algunos de sus familiares. Ahí se le puede ver a mi mamá bajando del avión. Bueno, la verdad que no sé si es mi mamá o mi tía. Mi papá estaba entre ellos, entre unos de los que fueron al aeropuerto a ver a estas chicas judías. Y cuando le vio a mi mamá y a mi tía Esther, dijo: con una de ellas me voy a casar. Mi tía Esther ya tenía un enamorado en Río, así que la única que sobraba era mi mamá, y se casaron. Mi papá llegó a Paraguay en 1935 con $10 en el bolsillo. Le trajo su hermana Lola. En esa foto podemos ver ahí atrás a su hermana Lola. Un momento con esa foto, ¿sí? Mi tía Lola ya se encontraba en Paraguay con su marido Shimon y sus 2 hijos, Srulik y Israel. El comienzo de mi papá no fue nada fácil. Vino a los 18 años, era joven, no tenía idioma y tenía que trabajar como todo el mundo. Él también fue un cuantenik. Cuantenik es el que va de puerta en puerta vendiendo hebillas, hilos, aros, servilletas, cualquier cosa que le daban para vender, él vendía. Iba de puerta en puerta con su valija. Cuando ya ahorró un poco más de dinero, se compró su burro. Ahí está mi papá y su burro, su primer coche en Paraguay. Con su burro le fue mucho más fácil continuar el trabajo, ya que era el burro quien llevaba las valijas y no él. También iba de puerta en puerta, ya con el burro vendiendo cosas un poco más grandes tal vez. No solamente las hebillas y los botones que vendía cuando tenía que él llevar en la mano. También mi papá iba en tren a las ciudades del interior a vender cosas. Y al atardecer, al anochecer, como era costumbre, se reunían todos los del pueblo a tomar algo. Era la costumbre en ese entonces pasarse un vasito de caña entre todos los que estaban sentados en la mesa. Pero como mi papá era un gringo y no sabía de las costumbres de Paraguay, cuando le llegaba el vaso, se tomaba todo. Tuvo que aprender bien rápido las costumbres o si no lo iban a matar. En 1945 en el Paraguay era el presidente el señor Higinio Morínigo. Y era Paraguay uno de los pocos países que permitía la entrada de inmigrantes. Mi mamá y mi tía vinieron acá porque sabían que tenían familia. Mi tía Feibu, mi tía Felicia, había llegado a Paraguay mucho antes, traída por su enamorado, mi tío Moishe Ismajovich, quien le trajo. Y una vez cuando mi tía Felicia llegó a Paraguay, se casó con mi tío Moisés. Ellos tuvieron 3 hijos, Bernardo,
Zichrono Lebrajá, David y Marcos, Zichrono Lebrajá. Zichrono Lebrajá quiere decir que su memoria sea bendita. Mi tía Feigu después le trajo a su hermano Jaime. Y después vino mi tío Enrique, Hershu, como le decíamos cariñosamente. Hershu vino a Paraguay al final del 38 para buscar un país que pudiera trabajar y pudiera traerle a toda su familia que él había dejado en Polonia. Ahí está la familia de Paraguay. Ahí le podemos ver a mi tía Felicia, mi tío Moisés, mi papá el churro parado ahí en el medio de las dos hermosas mujeres. Una es mi mamá, mi tía Esther, mi tío Jaime y su esposa Fanny con los dos hijos. Yo creo que ese nenito chiquitito ahí será Bernardo o era David, no sé. Después veremos. Hershu había dejado a toda su familia, su esposa Miriam y sus dos hijos, Isaac y Reisale. Vino a Paraguay para ganar un poco de plata y así poder traerles a Paraguay. Pero lastimosamente empezó la guerra y ellos también murieron en Auschwitz. Una de las tradiciones importantes para los judíos era compartir la mesa, era la familia, era reunirse los viernes para hacer Shabbat, o era reunirse para Pesach, Yom Kippur, Rosh Hashanah, todas las fiestas judías que habían, era reunirse toda la familia junta. Era tan importante estar con la familia, que eso es algo que nosotros aprendimos desde chicos, el querer estar con la familia. Y no solamente eso, el preparar comida. Mientras más comida, más felices estaban. Y no era solo 10 platos que preparaban, eran 20 platos. Y tenías que comer, porque si no comías te preguntaban, ¿no te gusta lo que cociné? ¿Y cómo puedes comer 20 platos? Sí, me gusta lo que cocinaste, pero no me entra más. Entonces era el famoso, sí, pero yo en Auschwitz no tenía lo que comer. Era como si comiendo esa comida los niños en Auschwitz se iban a salvar. Mi papá y mi mamá se casaron en diciembre del 45 y pudieron formar una familia. Mi hermano Alberto, mi hermano Luis, Zichrono Lebrajá y yo. Tuvieron, ahí está mi mamá y mi papá, tuvieron la gran suerte de poder ver a sus nietos, Alan, Alexandra y Daniela. Y mi papá tuvo la gran suerte de ver a su bisnieta, Irina. Para mi mamá y mi papá era muy importante que estudiemos. Siempre me decía mi papá, tenés que estudiar, mi hija, y a mí no me gustaba estudiar. Mi mamá luchaba conmigo para que yo estudie. Mi mamá me decía, yo no tuve la oportunidad de estudiar, pero vos sí. Mi papá y mi mamá me decían, si tenés un diploma, se te abrirán las puertas en cualquier parte del mundo. Ese diploma, aunque no lo puedas usar, sí lo vas a poder presentar en alguna parte del mundo y las puertas se te abrirán. La plata hoy tenés y mañana se va. Ellos trabajaron mucho para tener lo que tuvieron, para poder darnos todo. Era como que el cielo era el límite. La expresión de amor de mi mamá era a través de la comida también. Mientras más comida, más amor sentíamos. Mis padres se dedicaron a la joyería. En 1965, está la joyería. Un día entra un señor súper elegante, buen mozo, y habla con la empleada en inglés. Como la empleada no hablaba en inglés, le llama a mi mamá. Al acercarse mi mamá a ese señor, buen mozo, le corre así como un escalofrío por todo el cuerpo. Ya no sabía por qué. Y le dice al señor, buenas tardes, ¿en qué le ayudo? El señor le dice, me gustaría ver algo que estaba ahí en el mostrador. Al poner la mano mi mamá y el señor ver el tatuaje
que tenía mi mamá en el brazo. Ahí está. Le dice el Señor en inglés, disculpe, pero me olvidé la billetera en el coche. En el momento que el Señor sale, mi mamá empieza a gritar, Mengele, Mengele, Mengele. Mi papá, que estaba atrás, sale corriendo y le grita a mi mamá en Yiddish, Bis michigene, bus Mengele. ¿Estás loca? ¿Qué Mengele? Y mi mamá lo único que podía decir era Mengele, Mengele. Sale mi papá corriendo de la joyería para ver si le veía a Mengele, pero lo único que vio fue un coche que se alejaba. Y esa fue la última vez que Mengele fue visto en Paraguay. Y les dejo con una última anécdota que me fue contada por un compañero mío del colegio, Pablo Ávila, que espero que me estés mirando. Una vez mi mamá fue a buscarme al colegio en el coche y tenía su brazo afuera. Se le acerca a Pablo y con la inocencia de los niños le dice a mi mamá, doña Sonia, ¿por qué tenés tatuado ese número en tu brazo? Y mi mamá le dice, es el número de la lotería. Me gané la lotería. Increíble que a pesar de todo el horror y todas las penurias y todo el dolor y todo lo que pasaron, mi mamá haya podido encontrar un poco de humor dentro del dolor para poder contestarle eso a Pablo. Es increíble. Espero que esto haya sido, lo poco que sé y lo poco que les pude transmitir, haya sido útil para las futuras generaciones, mis sobrinos nietos, que no se olviden nunca lo que somos y lo que nuestros antepasados sufrieron por el simple hecho de ser judíos. Gracias. Muchísimas gracias, Flora. Has podido compartir esta tarde una historia de valentía, de fe, y vemos que tu mamá y tu tía nunca perdieron la esperanza de salir. Y al final, creo que lo más bonito que pudieron hacer al llegar al Paraguay es haber tenido esta hermosa familia con sus hijos, sus nietos, y la suerte de haber podido ver a sus bisnietos. Creo que no existe alegría más grande para un padre, para un abuelo, poder ver a sus nietos correr. Has logrado a través de estas vivencias conmovernos a todos. Igual vuelvo a repetir, el trabajo de cada uno de nosotros en la Red LAES, en cada uno de los países que nos encontramos, es fomentar y compartir la enseñanza de la Shoah, porque estamos conscientes de que a través de la educación nunca más se va a volver a repetir un holocausto, nunca más habrá una familia separada, nunca más un niño tendrá hambre y frío. Muchísimas gracias, Flora. Estoy recibiendo las personas que deseen a través del chat pueden enviar sus preguntas. Estoy recibiendo, dice Sandra, ¿no? Conmovida y muy profunda el testimonio del Paraguay. Definitivamente sí, ¿no? Tanto la historia de David también, que nos ha hecho llegar a un contexto más real, nos hace aterrizar, como se dice, a Latinoamérica y saber cómo fue la vida de cada una de estas personas. Quieren saber si hay algún libro donde se pueda contar sobre los refugiados del Paraguay, aparte del documental que ya hemos puesto en el chat. David. Sí, gracias Patricia. Sí, la vida de los judíos en el Paraguay está relatada en algunos libros. El libro de Alfredo Seifert, Los judíos en el Paraguay, es el más, quizás el más difundido, pero también hay un libro de Jacobo Cuenca, Dispersión y Reencuentro, que se refiere a la genealogía de las familias sefaradíes en el Paraguay, especialmente, aunque no exclusivamente. Es una narrativa impresionante de 500 años de migraciones y movilidad judía hasta llegar al Paraguay, eh, donde puede haber algunos testimonios como este. ResLink me parece que es lo más logrado en términos de sistematizar testimonios. Además, es un documental muy impactante, estéticamente muy llamativo.
Y me tocó a mí trabajar el tema de la política paraguaya hacia los judíos y la crisis europea en los años de la Shoah. Pero trabajé solamente a nivel de artículos, no tengo una publicación específica sobre eso. Creo que eso, después de algunos libros, pero sobre presencia judía anterior o búsquedas de presencia judía muy anteriores en el tiempo, como el de Clara Cohen, sobre presencia de los marranos en el Paraguay, pero eso es bastante, se refiere a un periodo muy, muy anterior, que sería el periodo colonial. Creo que eso, no sé, Ruth o Mónica si quieren complementar, pero creo que ahí agotamos principalmente la bibliografía sobre el Paraguay. Y después tenemos los estudios internacionales que tocan el tema del Paraguay, como el estudio que mencioné del doctor Efraín Sadov, sobre los pasaportes y otros instrumentos diplomáticos que servían para la salida, el escape de los judíos de Europa en los años de la Shoah. Gracias, David. Debo compartir también con ustedes, tú mencionaste a dos justos de las naciones de Latinoamérica. El Perú también cuenta con un justo de las naciones, Sí. quien es José María Barreto. Él fue un Barreto, diplomático peruano también. Y en la tarde de hoy nos acompaña su sobrino nieto, que acaba de mandar un mensaje a través del chat. Muchas gracias, José, por acompañarnos. Otra de las preguntas que me hacen para Flora: cuando llega la familia o los judíos al Paraguay, ¿se sintieron de alguna forma, discriminados o tuvieron algún rechazo? La verdad que no, creo que no, fueron recibidos, ellos se adaptaron rápidamente al país con las costumbres, a pesar de que cuando mi mamá llegó a Paraguay, una de las cosas que más le llamaba la atención era que la gente andaba descalza y no sabía por qué. Pero mi papá amaba Paraguay como si él hubiera nacido acá. Así que vivieron como paraguayos, se nacionalizaron, rechazaron el pasaporte polaco, se hicieron ciudadanos paraguayos y mi mamá jamás quiso volver a Polonia, jamás. Gracias, Flora. Otra pregunta que capaz David nos puede dar el alcance. Nos preguntan aquí, ¿cuánta población judía hay más o menos aproximadamente hoy en el Paraguay? ¿Tiene una comunidad grande o una comunidad pequeña? Tiene como 1000 integrantes, Mónica o Ruth, si me pueden complementar. Entonces, En la sí, información estamos alrededor de 1000 personas. Flora, creo que somos 1000 más o menos en total Somos un poco más. en el país. Quizás capaz un poco más, 1200 tal vez, pero por ahí anda el número. ok. Muchas gracias. Bueno, creo que no tenemos más preguntas por el momento. Simplemente, definitivamente, eternamente agradecidos, Flora, por haber compartido la historia de tu mami, que es algo definitivamente, digo yo, no inédito, porque no es conocido y nos has podido dar muy, muy cercanamente las vivencias de ella. Igualmente agradecemos al Museo Judío del Paraguay por habernos la tarde de hoy permitido hacer un enlace Perú-Paraguay para poder hacer esta transmisión por Red Lies. Patricia, Dime, David. ¿me permitís por favor cerrar una reflexión final? Sí, ¿Puede cómo ser? no. Sí. Que quiero compartir una frase de un documento de la época de Paraguay para que se vea el contraste entre estas estrategias y cosas que mencionaba Flora y lo que pasaron nuestros abuelos para venir. Una frase del año 1938 de una carta del gobierno paraguayo hablando del tema. Para que vean ustedes cómo el Estado también deshumaniza cuando los intereses son más poderosos que los derechos fundamentales. Y dice así la carta: el Estado paraguayo, si bien lamenta la situación actual de los judíos, no tiene la obligación de remediarla en contra de los intereses de la nación. Esto decía una carta que se emitió después de la Kristallnacht. Entonces nos da una idea de lo complejo que fue llegar hasta Paraguay para mucha gente, y América Latina en general, qué es lo que tuvieron que pasar para llegar. Solo eso quería compartir también porque somos habitantes de estados y a veces los estados toman medidas que no responden a la dignidad de las personas, sino a intereses estatales. Solo eso. Muchas Gracias, gracias. Patricia, perdón. Muchas gracias, David. Vamos a compartir ahora con ustedes el flyer de la próxima charla que tenemos el 19 de noviembre. Nuevo continente, nueva vida, a cargo de nuestros amigos del Centro de Ana Frank de Guatemala y el Museo Memoria y Tolerancia de México, a la cual están todos invitados. En la parte de abajo tienen los horarios de acuerdo a los países. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde.
muy buenas noches, de acuerdo a donde, nuevamente repito, donde nos estén acompañando. Los dejamos con una canción. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba ya naciendo tu amor en mí. En la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí. Todo te recuerda, dulce amor mío, junto al agua azul de Pacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama Cuñataí. Amor mío, junto al agua azul de Pacaraí, todo te recuerda, mi amor te llama